Y a continuación paso a leer los artículos exigidos de la Constitución Española del año 1978, aprobada por las Cortes en fecha de 31 de octubre de 1978, aprobada en referéndum en fecha del 6 de diciembre de 1978 y sancionada por Su Majestad el Rey en fecha del 27 de diciembre de 1978. Título preliminar. Artículo 1. El artículo 1 consta de 3 puntos. Primero, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Segundo, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y tercero, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Digamos que de estos 3 artículos se podría sacar el más principal o el más importante, que sería el segundo punto, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad del Estado español o de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran y la solidaridad entre todas ellas. O sea que quiere decir que se podría resumir este artículo en que se garantiza el derecho a la autonomía. Artículo 3. Consta de 3 puntos y trata prácticamente sobre el lenguaje. Primer punto. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Segundo punto. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y tercero, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial objeto y protección. Artículo 4. El artículo 4 consta de 2 puntos y trata sobre prácticamente la bandera española. Y dice así: primer punto. La bandera de España está formada por 3 bandas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura, pues de que cada una de las rojas. Segundo, los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
artículo 5. El artículo 5 trata sobre la capital de España. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Pues el artículo 6 trata sobre la legalización de los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro, del respeto a la Constitución y a la ley. Son estructuras internas y sus fundamentos deberán ser democráticos. Artículo 7. El artículo 7 trata sobre los sindicatos de trabajadores y dice lo siguiente: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y el respeto a la ley. Su estructura interna y fundamentos y funcionamientos deberán ser democráticos. Artículo 8. Consta de 2 puntos y trata sobre las Fuerzas Armadas. Primero, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Estado de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y segundo, una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Repito, una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Y bien, ya con esto termino, los artículos preliminares. Paso ahora a título primero sobre derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. El artículo 10 consta de 2 puntos. Primero, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Y segundo, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros, que consta el artículo 11 y artículo 12. Artículo 11.
Consta de 3 puntos. Primero, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Segundo, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Y tercero, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que haya tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán neutralizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a la edad de los 18 años. A continuación paso al capítulo 2 sobre derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, opinión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A continuación entra la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Consta de 3 puntos y trata sobre la libertad religiosa o ideológica. Libertad de creencia. Primero, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público que está protegido por la ley. Segundo, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, sobre su religión o creencias. Y tercero, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. El artículo 17 consta de 4 puntos. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Segundo, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad
o a disposición de la autoridad judicial. Tercero, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y también se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Y ya por último, el punto número 4 dice lo siguiente: la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Artículo 18. El artículo 18 consta de 4 puntos. Primero, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Segundo, el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Tercero, se garantiza el secreto de las comunicaciones y en caso especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y cuarto, la ley limitará el uso de la informática, pues para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y también a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. El artículo 20 consta de 5 puntos. Primero, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. Y D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Este es el primer punto. Paso al segundo punto. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Repito, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Tercero, la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y también garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Cuarto, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y por último, el punto número 5 dice lo siguiente: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 21. El artículo 21 consta de 2 puntos. Primero, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Y segundo, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro tanto para las personas como a los bienes. Artículo 22. El artículo 22 consta de 5 puntos. Primero, se reconoce el derecho de asociación. Segundo, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Tercero, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo pues deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Cuarto, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en su actividad en virtud de resolución judicial motivada. Y 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 28. El artículo 28 consta de 2 puntos. Primero, todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exentuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar consideraciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas, y nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Y segundo, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29. Consta de 2 puntos. Primero, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en forma y con los efectos que determine la ley. Segundo, los miembros de las fuerzas o instituciones armadas o de cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo de forma individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. A continuación pasamos a la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 30. El artículo 30 consta de 4 puntos. Primero, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Segundo, la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de extinción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Tercero, podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Y cuarto, mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. A continuación pasamos a título tercero de las Cortes Generales, capítulo primero de las Cámaras. Artículo 66. El artículo 66 consta de 3 puntos. Primero, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Segundo, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que le atribuyan la Constitución. Y tercero, las Cortes Generales son inviolables. Artículo 68. El artículo 68 consta de 6 puntos. Primero, el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezcan la ley. Segundo, la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y de Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo a los demás en proporción a la población. Tercero, la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Cuarto, el Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina
4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles, digamos que todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Y 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y los 60 días después de la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Artículo 69. El artículo 69 consta de 6 puntos. Primero, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Segundo, en cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Tercero, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efecto de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y Las Palmas. Cuarto, las poblaciones de Ceuta y de Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. Y 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores, pues, terminará 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 71. El artículo 71 consta de 4 puntos. Primero, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Segundo, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Tercero, en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y cuarto, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Paso al capítulo 2 de la elaboración de las leyes.
Artículo 81. El artículo 81 consta de 2 puntos. Primero, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Repito, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, también a las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Segundo, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contenga legislación delegada recibirá el título de decretos legislativos. Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará para su inmediata publicación. Artículo 92. Consta de 3 puntos. Primero, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Segundo, el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Y tercero, una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndums previstas en esta Constitución. Bien, pues a continuación voy a hacer un resumen brevemente sobre el derecho penal. El derecho penal se divide en subjetivo y objetivo. Su evolución. Primeramente fue la venganza privada. Después, el derecho penal humanitario. El derecho penal científico. Y por último, el derecho penal autoritario. Esta es la evolución en España. Principios básicos. La aplicación de la ley penal y la ley en relación con las personas, con variantes del Rey y los miembros del Parlamento. En lo que respecta al delito y sus elementos, consta de definición, carácter positivo y caracteres negativos. Los caracteres positivos son los siguientes: acción, antijuricidad, tipificada, culpabilidad y punibilidad. En lo que respecta a los caracteres negativos, son los siguientes: ausencia de acción, fuerza irresistible, causa de justificación, estado de necesidad, atipicidad, causa fortuita, error esencial, causa de exclusión de la pena y causa de extinción de la responsabilidad criminal. Sobre la culpabilidad, están exentos el enajenado, el menor de 16 años y el sordomudo. Hay una división entre el dolor y la culpa. La culpa
tiene 2 puntos. Uno es la imprudencia temeraria y también la imprudencia simple. La punidad, que son los eximentes de responsabilidad penal, que consta de 12 puntos. Estado de necesidad, el que obra en cumplimiento de un deber, obediencia debida, etc. Estos son los puntos más importantes. En lo que respecta a las atenuantes, pues consta de 6 puntos y los agravantes consta de 12 puntos. La participación en los delitos consta de 3 puntos: autores, cómplices y encubridores. Los autores, a su vez, consta de 3 puntos y los encubridores también consta de 3 puntos. Los delitos y las penas. Aquí hay 4 puntos. En lo que respecta a fines de la pena, consta de prevención general y de prevención especial. Clases de pena. Por su gravedad se divide en penas graves, penas leves y penas comunes a las 2 anteriores. Atendiendo a la materia sobre la que recae la pena, tenemos 6 letras. A, corporales. B, privativas de libertad. C, restrictivas de libertad. D, privativas o restrictivas de derecho. E, pecuniarias. Y F, infamantes. Ejecución de las penas. La extinción de la responsabilidad penal consta de 7 puntos. Faltas penales consta de 3 puntos. Y falta contra la sociedad son 4 puntos. Dividido en falta, consta de 4 puntos en la subdivisión de falta contra el orden público. También tenemos la falta de imprenta. Quiere decir que la falta contra la sociedad se divide en falta de imprenta y falta contra el orden público, que consta de 4 puntos. Falta contra las personas consta de 4 puntos. Delito contra la vida humana independiente, tenemos el homicidio en el artículo 407, asesinato 406, parricidio 405, infanticidio 410, auxilio e inducción al suicidio 409, homicidio en riña tumultuaria 408 y aborto 413 y 412. Delitos contra la salud y la integridad corporal. Castración y esterilización 418 y mutilaciones 410. También las lesiones en el artículo 420, que consta de los siguientes puntos: lesiones graves en primer grado, lesiones graves en segundo grado, lesiones graves en tercer grado, lesiones graves de tercer grado. Las lesiones menos graves en el artículo 482, lesiones por el mero hecho de lesionar, artículo 583, lesiones por maltratar, 583.2 y 585.1, y lesiones por golpear, que sería en el artículo 585 primero. También las lesiones en riña tumultuaria 424 y 583, y lesiones por infracción de las leyes de trabajo en el artículo 427. Delitos contra el honor: injurias, injurias graves, injurias leves, calumnia. Delitos contra la libertad y seguridad: delitos contra la libertad, coacciones, amenazas, amenazas graves, detención ilegal, allanamiento de morada, sustracción de menores,
abandono de familia y robo con fuerza en las costas.